Hace más de 20.000 años, la civilización intraterrena de Erx asume especiales aspectos de asistencia para con la humanidad de la superficie terrestre. La instrucción a buscadores y peregrinos de la luz fue y es uno de los ofrecimientos que Erx sostiene en estos tiempos de transición planetaria. La jerarquía Urauma, presente y regente en estos escritos, ofrece la revelación de Ancenusa como parte de la asistencia a los individuos que deben asumir de modo más consciente los diversos aspectos relativos a la evacuación y el rescate. Vientos de transformación son el preámbulo de una nueva humanidad que es conducida hacia la vida cósmica. En ellos Erx vierte su luz. La conciencia y el cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen este programa Guamaitlán y Nicashnok. Estos programas están basados en las preguntas que el público asistente a los estudios que Gagliardo ofrece en Sierra del Cielo realizan en su oportunidad, tratando de estar los más en sintonía, como todos los que vivimos acá, en sintonía con nuestro interno, para dar la plataforma adecuada para el desarrollo de estos estudios. Además, estos programas están basados en la bibliografía de UXIM, todos libros escritos por Daniel Gagliardo. Por ejemplo, el texto que se leyó en la introducción era un fragmento de La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Precisamente la tapa. Daniel Gagliardo es un instructor de cosmosofía. Él fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba este centro de servicio planetario anteriormente mencionado, llamado UXIM, y él, como auxiliar de la energía de instrucción, remite a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia, a través de sus conferencias impartidas gratuitamente alrededor del mundo, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos en varios idiomas. Podés encontrar todos estos libros en castellano, traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y Mercado Libre. Además hay otros programas de la conciencia del cosmos en portugués, búlgaro, ruso e inglés. Y diferentes grupos de trabajo interno UXIM en el mundo, en Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. Para más información visita uxim.org.ar. Encontranos también en Facebook e Instagram. El centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra en las sierras de Córdoba, Quebrada de la Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo los alimentos y el hospedaje. Toda la música que vamos a escuchar en este podcast es original de UXIM. El título del programa de hoy: Estímulos evolutivos en distintas etapas de la humanidad.
Estamos todas las conciencias abarcadas en una única vida, quien responde siempre acorde a la capacidad de sintonía y adaptabilidad de cada partícula. El gran ciclo cósmico solar en el que ella se encuentra comprendida, así como sus propios ciclos y etapas internos. Siempre esa única vida responde. Aquellos que no den con respuestas o las malinterpreten, nos ofrecen para que esas energías se instalen en ellos y los amplíen. Todo aquello que ese gran patrón sideral otorga y coloca en el sendero, resuma síntesis. Es la medida de lo que se necesita, al tiempo que otorga la tan esperada respuesta. Este era un fragmento del libro Mensajeros del Fuego. Durante este programa percibimos leer la nota número 1 del cuaderno de notas número 1. Colaborar con la energía de instrucción forma parte de la tarea de un grupo abocado a expresar el plan evolutivo. En estos tiempos de transición, donde leyes de uno y otro ciclo conviven, auspiciadas por la necesidad de restaurar el equilibrio planetario, nuestro grupo recibe esta oportunidad de colaborar con un importante sector de la población de esta área del planeta. La temática involucrada en lo que denominamos filosofía cósmica o cosmosofía es prácticamente definible como inacabable. Toda búsqueda tiene un comienzo. En cada etapa de su desarrollo, el ser pugna por trascender el estado evolutivo en que se encuentra. Actualmente el planeta pasa por una etapa de implantación de elementos de la vida cósmica. Dichos elementos son de carácter sutil, quiere decir que están destinados a colaborar con la sutilización de la materia planetaria. Corrientes de vida solar y cósmica participan de esa acción y la conducen en pos de concretar el propósito evolutivo de este sistema solar. Los universos son expresiones surgidas de arquetipos. Cuando en relación a estos temas decimos que un planeta, un sistema solar, una galaxia o un conjunto de galaxias tienen que expresar su propósito evolutivo, estamos diciendo que esos núcleos deben expresar lo más perfectamente posible el o los arquetipos que brindaron los impulsos de sustentación y exteriorización de los mismos. Estas corrientes de vida cósmica son las encargadas de conducir los universos a su realización evolutiva. El título de hoy entonces, Estímulos evolutivos en distintas etapas de la humanidad. Y precisamente, como dijimos al comienzo, percibíamos que teníamos que leer la tapa de La Senda del Peregrino y esta nota número 1 del cuaderno de notas, porque de alguna manera todos estos estímulos evolutivos en las distintas etapas de la humanidad que vamos a tratar hoy en los 3 bloques fueron en los últimos largos años, miles de años, esos impulsos para estos momentos de transición. Entonces vamos a ir a las lecturas propuestas porque son la síntesis de todo esto. Estamos en estos momentos transitando, viviendo la transición planetaria, para lo cual todos esos estímulos fueron dados permanentemente por aquellos seres que tenían que hacer esa tarea en la medida de la receptividad de la humanidad de cada momento. Este es el resultado, entre comillas, final, es decir, la transición planetaria y su ápice y su culminación para que este planeta pueda trascender la ley de karma
y pasar a ley evolutiva superior. Como llegamos hasta acá, entonces es la muestra de lo que la humanidad pudo hacer con esos estímulos, ¿no? ¿Se pudieron aprovechar? ¿No se pudieron aprovechar? ¿Qué pasó? Y pasó de todo, hermano. Hay en estos momentos una parcela de la humanidad que está trabajando conscientemente y algunos inconscientemente. Son tiempos de ser consciente, pero bueno, aquellos que todavía no pueden, pero hay una instrucción precisamente del instructor Jesús que dice: los últimos serán los primeros. ¿Esto qué quiere decir? No aquellos que ya recibieron conocimiento y que se quedan sentados total hay tiempo. Son aquellos que todavía no pueden vislumbrar y de repente ¡tac!, se hizo la luz. Entonces sí, esos son los últimos que recibieron y pueden ir avanzando mucho más rápidamente que aquellos que necesitamos tiempos y tiempos, ¿no es cierto? Exacto, la instrucción dice que esa es una experiencia determinada para algunas personas determinadas, no para todos, ¿no? Entonces, también lo que nos dijo la instrucción es que la misma instrucción se fue viendo coartada por la no respuesta de la humanidad, entonces se fue viendo limitada y lo que hoy nos llega hasta ahora es, como hoy decíamos, la medida de la instrucción que podemos recibir por la respuesta que tuvimos. Sí, como decíamos también, ¿no? Afortunadamente hay una parcela de la humanidad, pero que eso no sea para sentirnos superiores, sino todo lo contrario, porque tendríamos, como vos dijiste bien, habiendo hecho los pasos adecuados, aprovechado toda la instrucción que la energía fue enviando a través precisamente de instructores, cada uno relacionado con la humanidad que le tocaba instruir. De haber aprovechado eso, repetimos, estaríamos en otras condiciones, estaríamos recibiendo otra energía, no estaríamos con un porcentaje mínimo de seres que pueden estar colaborando con esto, sino con un porcentaje, no solo un porcentaje mayor, sino un mayor voltaje. Tal cual, y nada es excusa para bajar los brazos o para dejar de profundizar, dejar de seguir respondiendo cada vez más, dejar de seguir aumentando nuestra fidelidad a esa fuente interna, porque si bien esta instrucción que estamos recibiendo hoy actualizada es un montón, en la medida que nosotros podamos seguir respondiendo y profundizando, la instrucción se va a ver habilitada para ampliarse para nosotros, ¿no? Como limitamos, ¿no?, a la energía interna con nuestras actitudes miserables. Tal cual. Compromiso, fidelidad, entrega. Bien, entonces presentamos el primer bloque. Un dios, muchos dioses. Preguntaban, ¿por qué en las civilizaciones antiguas se permitían muchos dioses y no uno? Muy buena la pregunta, porque permite el desarrollo de la respuesta que ofrece Gagliardo, ver cómo, lo que decíamos recién, ¿no es cierto?, de acuerdo a quienes está dirigido esa instrucción, adaptarla para que pueda ser captada realmente, porque se puede dar una instrucción superior y no llega a nada. Así que repetimos el título: un dios, muchos dioses. Porque la conciencia humana no tenía la capacidad de síntesis adecuada en esas etapas y no podía identificar una sola y gran energía de carácter omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces esa capacidad de unicidad, que está simplificada en ese matiz, en ese abanico de omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, encontraba en el panteón, no importa en qué civilización fuera, ¿no?, en el panteón, que es en la totalidad que representaba el principio divino, cualidades que podían ser identificadas, profundizadas y de algún modo aplicadas por la conciencia que las percibía. Después, cuando la humanidad hizo esa experiencia de poder diversificar ese principio único, esa unicidad, encontrarla desglosada para poder trabajar mejor en ella, es cuando comenzaron los incentivos para centralizar las creencias en el monoteísmo. Pero, igual hay que tener en cuenta
que en todas las civilizaciones que tenían un panteón, no importa de qué cantidad de dioses estuviéramos hablando, existían en la mayoría de esas civilizaciones movimientos iniciáticos que ocultamente para el pueblo recibían la información de que existía un Dios único. Eso era uno de los misterios iniciáticos en muchas civilizaciones, que existía un Dios único, que estaba por encima de todos los dioses y que el resto de los dioses simplemente eran como subordinados. Era una explicación adaptada para la conciencia de la época de lo que sería el escalafón jerárquico. Fueron todos, Roma, Grecia, los etruscos, todos tenían esa condición. Los tracios tenían una pirámide, un contexto piramidal en ese panteón, pero en realidad los iniciados tenían esa información, tenían ese dato de que existía un Dios único y que todo lo demás era de algún modo una herramienta, era un contexto del cual se servía ese Dios único para hacer su trabajo. Por eso el conocimiento solar de Egipto, a pesar de ser más avanzado que el conocimiento terrestre del pueblo judío, no pudieron trabajar abiertamente con el monoteísmo, sino hasta que llega Atón. Atón es el faraón que quiere explicar, quiere abiertamente revelar algo que era vox populi entre los iniciados, que existía un Dios único. Entonces quiere anular todos los dioses y que se adore solamente a Atón. Pero por más que el conocimiento, insistimos, el conocimiento solar egipcio era superior en términos jerárquicos e iniciáticos al judío, el pueblo judío estuvo mucho tiempo antes preparado para el monoteísmo y no el pueblo egipcio, a pesar de que tenían el conocimiento solar. Porque el conocimiento que cada planeta, las civilizaciones presentes, no importa si de superficie o internas, barajan, profundizan, reciben iniciáticamente, es parte del desglosamiento del conocimiento central solar. Depende de las iniciaciones y el conocimiento central estelar, solar. Entonces acá, el conocimiento solar más directo lo tenían los egipcios en la superficie en ese momento. Quiere decir, internamente el canal de ellos para con el patrón estelar central del sistema era mayor entre todos los pueblos de superficie. Pero tenía que mantener oculta esa parte, aparentemente contradictoria. Entonces, en ese momento, los judíos representaban el máximo del conocimiento terrestre a nivel iniciático y los egipcios el máximo del conocimiento solar entre las civilizaciones de la superficie. En ese momento, la jerarquía trabajaba inspirando y revelando a los hierofantes y a los iniciados que estaban encarnados aspectos de las iniciaciones y del conocimiento, ya sea del culto solar o del culto planetario. Aspectos básicos de la relación de la conciencia externa con la conciencia interna. Porque nosotros tenemos simbolizado en nuestra supraconciencia el principio solar activo. Entonces, los egipcios tenían un conocimiento y un contacto respecto a su propio sol central, el sol de la conciencia, al ángel solar presente en ellos, que los judíos no tenían. De hecho, en la religión egipcia se hablaba de algunas cosas veladamente que estaban representando esos principios ocultos de la conciencia y de la relación de esa conciencia y de esos principios ocultos con las leyes cósmicas, mientras que los judíos no. Hacían un hincapié muy puntual en un Dios bastante severo, exigía obediencia, exigía vivir en la fe, exigía cumplir mandamientos, pero de ahí no pasaba para arriba, no había información. O sea, estaba vacío de información, mientras que el culto egipcio estaba pletórico de información en relación a la vida interna, en relación a la vida de ultratumba, todo eso que se contaba a puertas abiertas para el pueblo de lo que era la vida ultratumba, el porqué de las momificaciones y todo eso que era simbólico, estaba revelando el contacto que tenían esos iniciados, esos hierofantes, esos sacerdotes, con informaciones que no tenían los sacerdotes judíos, la casta sacerdotal o religiosa judía. Moisés no se cría con el hijo del faraón, y bueno, el hijo del faraón es un iniciado de los misterios solares. Y Moisés pasó por todo eso. Él no lo puede abiertamente instalar en el pueblo judío.
pero él de algún modo, indirectamente, sin hablar de eso, lo instala cuando los pone a dar vueltas antes de llegar a la supuesta tierra prometida. ¿Por qué? Porque la espiritualidad práctica y las premisas de Moisés de algún modo acercaban irradiativamente a los judíos que estaban con él a eso. Pero él tenía claro todo ese conocimiento, porque había sido un privilegiado. Ningún judío había accedido a eso. Él sí había sido un privilegiado, se había criado con el hijo del faraón. De hecho, hasta que después se distancian y se odian a muerte, eran como hermanos ellos. Continuamos con la lectura iniciada. Dentro de un sistema solar se dice que un planeta se consagra o se torna sagrado cuando comienza a expresar los atributos del logo solar sin interferencias. Para arribar a ese estado, los reinos que lo componen deben estar en condiciones de expresar el ceremonial de la existencia. En la Tierra, aquel ceremonial mencionado está impedido en su manifestación. La responsabilidad de dicho impedimento, en su porcentaje más elevado, recae sobre la humanidad de superficie, de la cual formamos parte. Es en esta etapa de transición planetaria que un porcentaje de seres de la superficie del planeta está recibiendo un fuerte entrenamiento destinado a acelerar la trascendencia del estado de conciencia actual que rige la superficie del globo. Es a través de los núcleos internos de los individuos que esta acción de entrenamiento e incentivo para efectivizar esa trascendencia ingresa a la conciencia humana. Toda transformación comienza como respuesta a un proceso vivido en el marco de la conciencia interna. Es en aquellos niveles interiores que el peregrino recorre el sendero de la luz. Aquel camino de superación infinita le entrega la posibilidad de retornar expandido a la fuente dadora de vida. Qué belleza cómo la energía de instrucción es infinitamente compasiva, como en su omnisciencia la energía sabe lo que cada ser necesita, cada pueblo, cada cultura necesita y cómo se adapta para darles eso, ¿no? No les miente, sino que genera una ilusión necesaria. Muchas veces la instrucción nos ha hablado de varios tipos de ilusiones, ¿no? Algunas que ultrapasan lo necesario, que es la ilusión que el ser le agrega con sus limitaciones a su vida, y después está la ilusión que genera la energía para forma de evolución para los seres. Y bueno, en todo esto que hablaba Daniel veíamos constantemente eso, ¿no? La compasión de la energía adaptándose para que el ser pueda ir paso a paso, progresando y profundizando en su comprensión de todo, de la vida y de los pasos que tiene que dar, y nunca violentándolo, nunca sobrepasando lo que cada uno puede recibir, ¿no? Eso de que no estamos solos no deja de ser la gran verdad, ¿no? Porque en todo momento los seres estamos siendo acompañados, los seres y de los seres de los reinos inferiores también, porque ellos tienen sus conducciones jerárquicas. Si no fuera porque los estímulos internos van llegando y cada uno lo recibe inconscientemente muchísimos eones de tiempo hasta que alguna vez vamos percibiendo que es de otra manera, ¿no? Pero si eso no ocurriera sería todo chato. No existe, no puede existir. Eso no lo ofrece nunca el cosmos. Es decir, la evolución siempre va de arriba hacia abajo. Siempre hay alguien elevado que vierte su conocimiento hacia quien sigue. Y así es la cadena.
Y así todo es interesante también ver que cada una de esas experiencias evolutivas es única. Si bien la instrucción se va vertiendo de arriba hacia abajo, cada ser realiza su experiencia de manera absolutamente inédita, única. Con gratitud, ¿no es cierto? Así es. Vamos a un silencio bajo formato musical. Se ha buscado relacionar la energía de Erx con distintos elementos. El llamado Santo Grial es uno de ellos. Distintas escuelas metafísicas o líneas espirituales han buscado adaptar, con el correr de los últimos 20 años, la emergente revelación acerca de este centro intraterreno con el hallazgo del Grial, así como también con el de otros íconos propios de sus particulares creencias o liturgias. La historia tejida acerca del bastón de mando, supuestamente hallado en cercanías del Cerro Uritorco, sirve ampliamente como ejemplo. Muchos de los labradores de estas hipótesis inclusive debieron forzar o manipular la tradicional enseñanza de sus escuelas para hacer lugar, dentro de una cosmogonía propia del siglo anterior y su correspondencia a nivel planetario, al estado de conciencia representado por Erx. Tanto el Grial como el señalado bastón de mando y la sistematizada búsqueda del primero, así como la desmedida actividad publicitaria y revalidatoria relacionada al segundo, se presentan al buscador de la verdad como eficientes pruebas, testimonios de una capacidad que no cesa, en su crecimiento, de arrojar a la rigidez de la materia aquello que debería ser estudiado y absorbido supramentalmente. Este es un fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Vamos al segundo bloque. Lo titulamos Conocimiento solar y conocimiento terrestre. Le preguntaban a Daniel en este estudio, ¿ese conocimiento solar se pierde con los egipcios? ¿Jesús tenía ese conocimiento explícito?
¿Las momificaciones son simbólicas? Además, también Daniel va a estar hablando de la espada de Arturo y el bastón de mando anteriormente mencionado en el texto. Vamos a escucharlo. No se pierde. Se fue transformando gradualmente en lo que la humanidad necesitaba como energía actualizada. Hoy es el máximo del conocimiento solar y más todavía lo que se hace acá, por ejemplo. En el conocimiento solar de aquellos tiempos había una limitación muy grande. Hoy también la hay, lógicamente, pero la brecha se fue reduciendo a medida que hubo receptores de ese conocimiento solar, que en definitiva, cuando decimos conocimiento solar, estamos hablando en un tiro por elevación de las leyes cósmicas, porque en un sistema solar, lo más cercano a las leyes cósmicas que puede experimentar un planeta en ciertas etapas es el conocimiento solar. Lo más cercano a las leyes cósmicas es precisamente el conocimiento de la estrella central, irradiado, adaptado para las civilizaciones planetarias. Explícitamente lo hizo, pero explícito no quiere decir que lo haya enseñado como doctrina, porque él sabía cuáles eran las limitaciones del contexto humano donde estaba en ese momento operando. Él y algunos esenios tenían ese conocimiento y, por decirlo así, unos se los pasaban a otros en ciertos momentos. El pueblo esenio, en realidad vamos a decirle pueblo, no era un pueblo, pero el pueblo esenio, como le suelen decir, el grupo esenio, tenía ese conocimiento, pero no era el conocimiento con el cual podían contar el resto del pueblo judío. Por eso no eran aceptados como comúnmente se suele decir, como una parte reconocida y oficial, ni del pueblo judío, ni de la religión judía. Los esenios eran una partícula incómoda, porque no podían negar que existía, pero no sabían cómo acomodarlos, porque tenía una forma de vida que no se adaptaba a la oficialidad del pueblo judío, y al mismo tiempo sabían los sacerdotes que los esenios estaban infiltrados en todas las castas de Judá. En todas. No había una casta, había sacerdotes esenios, que esta boca no es mía, pero estaban metidos en el templo, estaban metidos en el poder, estaban metidos en el ejército, estaban metidos en los labradores, estaban metidos en muchos lugares. Y como pasa en todos los movimientos, no siempre en todos los movimientos el conocimiento de unos a otros existe, pero dado que es una población más reducida, no son como las poblaciones actuales, seguramente el conocimiento entre sí era suficiente. Ahora, por el hermetismo que tenían que preservar los esenios cuando participaban sobre todo de ciertas castas de las superiores, entonces posiblemente no era vox populi que cada uno de los esenios era eso, un esenio. Las momificaciones son simbólicas siempre, porque personajes de esa talla filosófica y espiritual no pueden creer que ese cuerpo va a revivir. Lo que ocurre con las momias es que muchas de ellas operaban como terafines, es decir, como objetos capaces de ser cargados con un determinado propósito energético para luego cumplir la curva para la cual fueron creados como terafines con un fin de servicio determinado. Para quien no lo sabe, los terafines son elementos capaces de ser cargados vibratoriamente, energéticamente, con un fin determinado. Entonces, existieron en muchas civilizaciones los terafines, aunque en algunas eran más notorios que en otras, pero existieron en todas las civilizaciones, porque en la humanidad de superficie, más o menos, con cierto desfasaje, pero generalmente en todos los periodos pasó lo mismo, las informaciones y la instrucción filosófica espiritual era más o menos contemporánea. El descubrimiento del fuego fue casi contemporáneo en todo el planeta. Es porque realmente la jerarquía es capaz de encontrar las herramientas para todo. Entonces, el tema de los terafines era un tema que era conocido por varios pueblos de la antigüedad en distintas épocas, y lo conocían tanto los esenios como lo conocían los egipcios, lo conocían los mayas, lo conocían los caldeos, los babilonios. Era común eso. Los druidas conocían perfectamente. ¿Qué otra cosa es la espada en la piedra que un terafín? Porque estaba ahí hasta que llegara el ser que estaba preparado evolutivamente para sacarla suavemente. Pero mientras tanto, ¿qué hacía? ¿Estaba muerta? No, estaba cumpliendo un rol vibratorio energético. De hecho, para que quien tuviera que encontrar la espada la encontrara,
La espada tenía que generar una resonancia determinada que fuera empática a la conciencia de quien evolutivamente tenía que hacer uso de la espada. Mientras tanto, la espada era un diapasón en la piedra. Porque qué otra cosa que un diapasón es un elemento de acero de esas condiciones metido, vaya a saber cómo, en la piedra. Porque es así. Hasta que el ciclo se cumple cuando precisamente Arturo saca la espada de la piedra. Entonces anda con el terafín para todos lados. Por eso hubo espadas muy, pero muy famosas. Porque las espadas eran tratadas por los grandes hierofantes, los grandes magos. Eran tratadas para que tuvieran una capacidad que fuera más allá del corte, de amenaza, de muerte, una capacidad radiativa. Algunas espadas simplemente por estar en un combate definían el combate aunque no se desenvainaran. La de Juana de Arco fue una de las tantas espadas. Ella misma tiene una irradiación muy, muy particular. Sí, conocemos esa versión, pero no tenemos confirmado si es así. Realmente no tenemos confirmado. Sí tenemos más o menos visto lo que simboliza la supuesta rotura de la espada, que es de algún modo una prueba o un periodo de prueba que Arturo no puede llevar adelante adecuadamente. Porque el hecho de que la espada se rompiese quiere decir que aquel que la poseía había roto algo de su relación con el sentido que tenía la espada. Entonces la espada necesitaba, para tener la integridad que tenía, una vez que había sido retirada de la piedra, que quien la portara, quien la esgrimiera, tuviera la capacidad de fielmente cumplir con algunas cuestiones. Una espada de esa naturaleza no se rompe porque sí. De entrada siempre tuvo un origen puntualmente limitado, porque el tiempo que ese bastón iba a tener de manufacturado hasta que cambiara el ciclo planetario eran apenas unos siglos. Entonces, era una herramienta de entretiempo, porque estas herramientas existen cuando la capacidad humana de trabajar con símbolos más sutiles está transitoriamente limitada. Entonces, esa piedra basáltica que representaba la esencia del origen de la materia terrestre y el misterio de la materia terrestre en relación a la energía cósmica, porque el basalto es la piedra más antigua, y el bastón, el simiwinki, estaba hecho de basalto, que es una piedra negra muy antiquísima en el planeta. Entonces, tenía que tener un carácter simbólico que no pudo expresarse adecuadamente porque empezaron a vivir el desvío devocional hacia el simiwinki. Una piedra no es nada por sí misma. ¿Y qué terminó siendo? Un eje de carga magnética tremendamente desequilibrado y desequilibrante. De hecho, se llega a quebrar, está pegado actualmente, se llega a quebrar precisamente por lo mismo que hablábamos hace un ratito, de por qué se parte supuestamente, que no lo tenemos confirmado internamente, por qué se habría roto la espada de Arturo, Excalibur. ¿Por qué Excalibur se partió? ¿Por qué se parte el simiwinki? Porque esos elementos de tanta fortaleza se tornan débiles y frágiles cuando aquello que representan termina apartado de la conciencia del poseedor. En Irdin, simiwinki significa el que tiene el poder, que permite entender al que se va iniciando en la filosofía cósmica que el que tiene el poder es la conciencia interna y que simiwinki está representando aquello que los seres tenían que encontrar internamente, el eje del poder interno, la voluntad interior. Entonces, el toquilítico era en palabras científicas, técnicas, y simiwinki era en lo que podríamos llamar Irdin, el que tiene el poder. Erx se relaciona al Santo Grial tal como se relaciona con todo aquello que en este ciclo debe experimentar su comunión interna. Erx revela a quienes ya están maduros que deben transformarse en griales, que deben ser portadores puros de lo sagrado, dadores de armonía, aquel elemento en la contraparte externa de la vida. Aquellos que viven el despertar espiritual o monádico nacen a la comprensión superior. Del mismo modo que la esencia crística no debe ser buscada sino en la propia conciencia interna, es en aquel ámbito íntimo que ella se vierte transformándonos en griales. Al dejarnos colmar por los dones de lo superior, descubrimos una sagrada condición continente.
encuentra el Santo Grial, aquel que ha descubierto el camino hacia su interior, aquel que se ha descubierto a sí mismo, aquel que por aprovechamiento de sus propias potestades espirituales pudo sostenerse ofreciendo hacia la realidad cósmica que sobre él se vertía colmándolo. Erx revela al individuo que todo lo que ha de ser hallado procede de la búsqueda interior consumada, que todo hallazgo es una ceremonia de sustento que debe aprender a ejecutarse en el dominio de las leyes materiales. La energía de este centro intraterreno proporciona, acorde a la etapa y grado de realización interna de cada ser y la humanidad en su conjunto, las llaves de la renovación. Mientras que aquellos buscadores ilusionados persiguen un elemento material ante el cual postrarse, quienes se abrieron a la instrucción de Erx se curvan ante la propia y sagrada esencia interior. Como primordiales griales se mantienen ofrecidos para asistir lo que de ellos la vida única requiera. Cuando los adoradores de un trozo de basalto, potente portador de energías intermedias y detentor de una puntual representatividad de la capa psíquica, invocan el despertar del Simiwinki, lejos están de aquello que declaran asistir. No es aquel bastón lo que otorga poder, así como tampoco aquel poder es atribuible a esa pieza lítica o su poseedor. Simiwinki debe ser entendido como la representación de un estado de conciencia, el despertar de la nueva polaridad planetaria, el despertar en el ser humano del campo cosmosono-medular o consciente derecho, reflejo de su despertar monádico o espiritual. Vamos a un silencio bajo formato musical.
Gran parte del interés que despiertan estas cuestiones se sustenta en las informaciones sobre la vida extraterrestre. También, y ya en los últimos años, la revelación de civilizaciones intraterrenas fue un punto de fuerte polarización para quienes estaban receptivos a lo inédito. Solo conciencias con características de flexibilidad permanecían ante estas y otras informaciones del mismo calibre, percibiendo en ellas el espíritu de los nuevos tiempos. La polaridad planetaria mudó en el año 1988, más precisamente el 8 de agosto de 1988. Aquel cambio de polaridad marcó el inicio de una etapa esencial para la conducción evolutiva de las conciencias. La polaridad masculina o positiva acaba su ciclo de regencia y expresión. La cualidad de exteriorización, característica de aquella polaridad, comienza a revertirse. El ciclo de expresión femenina de la energía, con las cualidades de interiorización y receptividad, imprime a la vertiente planetaria de la existencia, acorde a un plan cósmico, impulsos que de algún modo son definibles como arquetipos. El último de los bloques titulamos Terafines, continuando con el tema anterior. No es cierto que se habló de terafines, hermano, pero daba para mucho más. Una persona comenta que hay un cuadro de Jesús que con el tiempo se borró su rostro y pregunta si puede ser como el Excalibur. ¿Escuchamos qué dice Gagliardo? Podría ser. No tengo la información interna, pero generalmente cuando se trata de este tipo de rostros es muy común que procedan de líneas espiritistas, esos pintores o esos dibujantes. Y a veces puede haber, no tengo la información interna, insisto, no puedo confirmarlo internamente, lo que estoy diciendo es que pueden existir ciertas posibilidades. Cuando un medium hace un trabajo influenciado y gobernado por entidades de los planos intermedios, esos trabajos en algún momento sufran modificaciones, ya no de la mano del medium, sino de las entidades que todavía mantienen una relación con ese trabajo. Entonces, hay entidades en el plano astral que, por motivos determinados a nivel kármico, tienen influencia que se llama influencia de efecto físico, que pueden generar cambios, alteraciones, movimientos o algún tipo de intervención de su parte en la materia y que sea notoria esa intervención. Así que podría ser, reitero, no tengo la información de que pase como pasó con el Timiwinki, que terminó quebrado, con Excalibur, que quedó rota en algún momento supuestamente, pero que eso es muy común que ocurra en acciones, en obras que proceden de mediums, es muy común. Está lleno, porque los terafines operaban en triangulaciones. Por eso hay ciertas informaciones procedentes del conocimiento anterior que hablan de los distintos soles guardados en distintos lugares del planeta, espejos solares guardados en ciertos lugares del planeta, que en realidad son relatos que hacen referencia a terafines que operaban trianguladamente. Antiguamente había viajeros que cumplían con llevar terafines, hacer grandes viajes, llevarlos hasta ciertos lugares. Por ejemplo, hasta el principio del siglo pasado, incluso hubo viajeros que hacían ese trabajo. Uno de los viajeros que hizo ese trabajo, motivado internamente, en el primer cuarto del siglo XX, fue el pintor ruso Nicolás Roerich. Él y su esposa, Elena, todavía era una persona más perceptiva que él, Elena Roerich. Y entre sus viajes para pintar paisajes místicos y todo lo demás, cumplían ocultamente con esa función de llevar elementos que se consideraban sagrados de un punto al otro del planeta. Entonces, ya todavía en esa época
había quienes podían hacer ese trabajo. Varios de los cuadros de Roerich operaban, pues después se fueron desactivando como terafines. En Nueva York está la Sociedad Roerich, que es un museo, donde la gente va a observar, a estar ante los cuadros de él, y algunos dicen que realmente se movilizan muchísimo. Dependiendo lo que un ser tenga que trabajar, puede ser que un aspecto de esa energía todavía esté activo para ese tipo de seres. En general, ya no es una energía que esté activa para el conjunto de la humanidad, que tiene que orientar su comprensión y la ejecución de una filosofía diferente en un ciclo de cierre, como lo estamos viviendo actualmente. Pero aquellos que pueden necesitar de la obra de Roerich ciertos incentivos y no los pueden recibir a través de otros elementos, puede ser positivo eso, porque él fue una herramienta que podemos llamar genuinamente canal creativo. Porque para poder pintar, dibujar y pintar posteriormente un elemento que tenga capacidad terafínica, el ser tiene que estar conectado con fuentes creativas, porque eso que va a ser un terafín está cargado por jerarquías, no es que lo va a cargar cualquiera, ¿entiende? Para que realmente un elemento pueda activarse como terafín, tiene que haber todo un andamiaje jerárquico y un canal lo suficientemente puro para que esa operativa creativa pueda anclar en el elemento que externamente va a ser denominado o activado como terafín. Y sus cuadros tenían eso. Nosotros recordamos haber visto los primeros cuadros de Roerich hará 45 años y realmente movilizaban mucho a la conciencia los cuadros de Roerich. Hoy en día, para un grupo actualizado eso no sirve, no serviría. Cualquier elemento puede operar como terafín. ¿Por qué un elemento es o no un terafín? ¿A consecuencia de qué? De que la fuente que es capaz de otorgarle esa cualidad a un elemento determine que por otra vía no es posible generar cierto tipo de incentivos a la conciencia. Entonces, cuando un terafín es habilitado es porque no existe otra vía. Entonces, si la fuente que es capaz de habilitar un terafín, de activar el protocolo de activación de un terafín, considera que no hay otra vía, entonces va a utilizar el medio que necesite, el elemento que necesite, sí, con la carga correspondiente a nivel terafínico. Se supone que los seres actualmente, por lo menos un porcentaje interesante, un 10% sería ese porcentaje, hoy están en condiciones de remitirse a otra forma de alimento y de captación vibratoria que tiene que ver con la introspección, con la interiorización, con la capacidad subjetiva, con la simplificación de la vida, con renunciar a los efectos sensoriales para motivarse emocionalmente y mentalmente. Pero no descartamos que si fuera necesario, como estamos en transición, y en transición cohabitan energías viejas, aunque en retiro, en retirada, pero cohabitan energías viejas en retirada con energías nuevas y actualizadas que van avanzando en la toma de posiciones. La jerarquía planetaria o solar van a requerir, entre los elementos que ya están desactualizados y este otro polo de actualización y avance, van a requerir un salto de chispa, un arco voltaico, que sea protagonizado por un elemento, el que fuera que la jerarquía creyera correspondiente. Y esto pasó un poco con el Uritorco, que está desvitalizado, pero todavía la jerarquía encuentra una herramienta para polarizar ciertos aspectos de la conciencia. Porque en realidad el Uritorco es el protagonista de menor intensidad en toda esta película. Porque es la quebrada de la luna, la matriz, que representa realmente la energía de Erx. Y no el Uritorco. El Uritorco es lo fálico, lo visible. Sin embargo, es la matriz representada por la quebrada. Toda esa zona circular medio ovalada que marca la quebrada. Esas piedras que están en el fondo, allá de Santa Isabel, de Charbonnier. Todo esto, todo este gran arco, este pajarillo, el Uritorco, todo este gran óvalo casi circular, es realmente el área principal de influencia y de manifestación de irradiación de Erx. El Uritorco está dentro del área de influencia y la gente, por esta condición de lo más grande debe ser lo mejor, lo más puro, entonces claro, menos mal que no tenemos acá los Himalayas, pues si no, ¿quién nos para a nosotros? Sí, pero los que vienen, traídos por el fenómeno ovni, vienen al Uritorco. Hablamos de lo que representa para los que están buscando en ciertas etapas. Nadie viene, vamos a la quebrada de la luna, no, vamos al Uritorco.
Y se van después de estar una semana acá. ¿Cuántas veces lo subiste? Yo lo subí 7, yo lo subí 9. Y vos no, yo 2 veces y quedé muerto. Porque pasa eso, pasa mucho acá. Entonces, el Uritorco es lo evidente de este tema, es el ícono. Después, cuando la personalidad se suaviza, armoniza con los estímulos internos, ya mira el Uritorco y dice, bueno, está todo bien, pero es por otro lado. Y va a ser peor, a medida que avance la transición va a ser peor. La densidad general en el planeta por parte de la capa psíquica sigue avanzando imparablemente. Los lugares que son los íconos de esa densidad van a crecer mucho más que el resto, que la generalidad. Dentro del contexto de estas manifestaciones de rango energético, los centros planetarios tienen un protagonismo fundamental. Dichos centros se pueden definir como la plataforma energética para la expresión de las civilizaciones suprafísicas o intraterrenas. La humanidad puede definirse a nivel cósmico dentro de 3 rellanos en base a su condición evolutiva. Las humanidades intraterrenas representando la conciencia profunda. Las humanidades de superficie, como la que actualmente componemos, representando la conciencia superficial. Las humanidades extraterrestres evolucionadas, representando la supraconciencia. Escala de energías actualmente. En nuestro planeta, podemos decir que las civilizaciones intraterrenas son el nexo entre nuestra humanidad superficial y las civilizaciones supraconscientes o extraterrestres. Nuestra civilización debe aprender a descifrar las señales que en estos tiempos son escritas en los cielos, dadas para confirmar nuestra tendencia a lo fenomenológico, nuestro apego a lo material, nuestra superficialidad. Ellas llegan albergando y anunciando la aurora, el despertar de un nuevo estado de conciencia. Desde estas páginas, nuestro desafío será adentrarnos en un ámbito misterioso para la mayoría de los seres humanos. Ese ámbito es nuestro interior. Ir descubriendo que el cosmos todo forma parte de nuestra conciencia, que por un designio profundo de las leyes universales, conociendo nuestro interior, se nos revelará el carácter infinito de la existencia única de la que formamos parte. Entonces, la humanidad sigue recibiendo estímulos. El programa de hoy lo habíamos titulado Estímulos evolutivos en distintas etapas de la humanidad. Seguramente que todos transitamos esas etapas y hoy es la síntesis. Si aquello desperdiciamos, no desperdiciemos lo de hoy. Es la última oportunidad de este ciclo. Está finalizando su ley de karma sobre la superficie de este planeta, regida precisamente por la ley de karma. Estemos atentos, miremos los cielos, hay señales por todas partes. Y eso nos va a llevar a un estado de conciencia con mayor responsabilidad y respuesta. Es muy importante que podamos aprender a darle un tratamiento elevado a esas señales que la vida nos otorga, ¿no? No quedarnos en el sensacionalismo o también en la búsqueda compulsiva de señales que a veces ocurre, sino masticarlas, ¿no? Darles el tiempo necesario para procesarlas, para ver de dónde vienen realmente y dejar que la energía haga lo que tenga que hacer sin tal vez meterle tanto la parte racional o esta parte anteriormente nombrada emocional,
y así compartiéndolas si es que realmente es necesario y si no, guardándolas en silencio para nuestra intimidad, custodiando ese patrón vibratorio que no se desvitalice y así pueda operar la síntesis tan necesaria de la instrucción que nos es vertida a través de las señales, los estímulos internos en sus diferentes formatos. Simplificar la vida, estar atentos, ¿no es cierto? ¿Cuánto tenemos de más que no permite que lo nuevo sea recepcionado por nosotros de la manera auténtica y de esa manera colaborar con nuestra transformación? A eso tenemos que llevar. Todos estos estímulos que la humanidad siempre fue recibiendo fue para transformarnos y a través nuestro transformar lo que está a nuestro alcance con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestras obras. Entonces, recibimos algo, redoblamos la atención, el silencio, la sintonía. No nos quedamos con ese primer impacto, lo profundizamos y así custodiamos ese patrón vibratorio que nos fue otorgado y que tan sagrado es, ¿no? Como dice Gagliardo, hacer lo propio y luego, si la vida te ofrece, ponerlo en práctica, ¿no? Y de esa manera la energía retorna, no queda encapsulada como venimos haciendo ciclo tras ciclo. Retorna. ¿Hacia ¿Y a dónde dónde? retorna? Al cosmos. Luz liberada. Deja de estar prisionera la materia. Entonces, como decía el hermano, ¿no? Estemos atentos para ser precisamente colaboradores. De eso se trata. Todo aquello anterior, hermoso, perfecto, con gratitud. Y hoy, síntesis, poner en práctica todo lo recibido. Por eso la atención, la síntesis, el silencio. Permitir que fluya esa energía. No ser raptores como tantas veces lo fuimos. Ese es el verdadero dejar fluir, ¿no? Del que tanto se habla. Ser colaboradores realmente de la energía con receptividad y sin que la personalidad meta la cuchara, sino intentando acompañarla y que pueda fluir libremente. El fluir de la energía interna, ¿no es cierto? Porque a veces decimos, como vos dijiste recién, que está tan en boga ese fluir. Y a veces dejar fluir es ser un verborrágico, así bien de lo material, ¿no es cierto? El libre albedrío. Claro, entonces el fluir es que fluya la energía interior a través nuestro. Y venimos siendo preparados, no podemos dar vuelta a la cara. ¿Qué hacemos si no acá? Hablando de todo esto, ¿estamos haciendo teatro? Cada uno en su medida, ni estamos más allá del bien y del mal, eso que nos quede claro. Estamos trabajando profundamente cada uno con la personalidad que le tocó en esta encarnación, que es justito la que le necesitaba, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para elevar el carácter y elevar la materia. Pero eso es lo que tenemos que hacer y no dar vuelta a la cara. Así es una gran responsabilidad hablar de estos temas, compartirlos, escucharlos, ser receptores y la responsabilidad es ponerlos en práctica, porque si no, lo que estamos haciendo es más de lo mismo, es seguir raptando esa energía, no permitiendo que siga su curso, que se torne práctica. Como corolario de todo lo que dijimos, hacemos el avance del próximo título. Energía crística en la conductividad de la conciencia hacia la vida cósmica. Desde la ventana abierta de las tres conciencias se surte el nuevo sol. Su rayo quema lo inservible y alimenta nuevos niños. Ella, con los pechos llenos de néctar,
se inclina para nutrir de un vigor desconocido. Su amor quiebra la roca donde el águila busca rehacerse. Como arenas, los huesos del falso profeta ciegan al iluso. Lo que no se ha mostrado por su ceguera seguirá siendo para ellos restringido. Si sonríen, veréis que solo 6 dientes tienen, todos y cada uno de ellos en Occidente. La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Nos vamos, hermanos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno.